Los sanitarios de Castilla y León se plantan y lo hacen al unísono. Las formas de la Junta de Castilla y León para reorganizar plantillas, descansos y vacaciones les han sacado a la calle y además en el momento más delicado de esta segunda ola. En todas las provincias, en hospitales, centros de salud, frente a la consejería, los sanitarios no pueden más, están cansados y el decreto de la Junta para reorganizar plantillas ha sido el remate. El Ejecutivo reconoce que no se han explicado bien y les reitera que se sienten a negociar. Muy desgastados y con muchísima preocupación. Estamos ya agotados y no podemos más. Todo lo que estamos luchando y lo mal que lo hemos pasado, no nos merecemos esto que están haciendo. Si algo sentimos es que haya un solo profesional que crea que vamos a hacer nada en contra de ellos. De ninguna de las maneras. Nos preocupan muchísimo. Son probablemente nuestra máxima preocupación. Hola, ¿cómo están? La curva se sigue aplanando, asegura la consejera, pero no podemos confiarnos. De hecho, hoy tenemos repunte en los contagios comunicados en las últimas horas. Y ante la fuerza de los datos, la presión en los hospitales, medidas, restricciones que se van a tener que mantener de entrada 14 días más. La primera, Rubén Hernández, la que afecta a la hostelería. La que afecta a la hostelería, pero también a los centros comerciales y a los gimnasios, que seguirán cerrados al menos 2 semanas más. La Junta quiere negociar con todos ellos cómo será su reapertura, aunque de momento no hay fecha. En cuanto al confinamiento perimetral de la comunidad, se mantiene hasta el 3 de diciembre. El Gobierno regional también ha dejado clara su postura sobre la realización de test de antígenos en las farmacias. Enseguida la conocemos. Vuelven a bajar, pero solo las quirúrgicas, de los 72 céntimos de precio máximo en que quedaron el martes, ahora 62. Es consecuencia de la rebaja del IVA. Que no nos lo quiten este viaje, tenemos bastante. Están las cosas muy malas, ¿eh? Tiene que subir lo que es el IPC. El año que más haya cotizado, que entre en esa fase. Son pensionistas. Hoy el Congreso finalmente aprueba la recomendación de revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC, pero el debate tenso, ruidoso y estrambótico por momentos se lo ha adjudicado la ley CELA. La octava reforma educativa que pretende este país nace con la misma polémica que las anteriores. David Aragonés. Sí, esta mañana se ha visualizado en el Congreso que un pacto educativo está más lejos que nunca. Al término del debate, los diputados del PP y de Vox han comenzado a gritar libertad mientras golpeaban sus escaños, a lo que han correspondido los diputados de PSOE y Unidas Podemos aplaudiendo la futura aprobación de la ley. La ministra Celaá se muestra feliz por ello, aunque le hubiera gustado tener más consenso, mientras el Partido Popular promete derogarla en cuanto llegue al gobierno. Y en cuanto al tiempo, vamos a ver cómo cambian las nieblas y las tardes primaverales por el frío. Francisco. Así es, Alejandra. De hecho, esta mañana ya hemos tenido muchas menos nieblas, hemos amanecido con más frío, por debajo de los 5 grados en gran parte de la comunidad. Van bajando los termómetros y ya lejos de los 20 o 22 de estos días tenemos como mucho 16 o 17. En Burgos vemos como han perdido 8 grados con respecto al día de ayer. Nos espera un fin de semana de sol, pero también de frío. Y también les mostraremos a qué provincia pertenece esta maravilla de cielo. No solo nos deja a nosotros con la boca abierta, ha merecido un reconocimiento de carácter internacional, el de reserva Starlight. Con mascarilla, guardando la distancia de seguridad, pero protestando por lo que consideran un atropello. Así hemos visto hoy a los profesionales del Hospital de Burgos, uno de los que más presión soporta por la pandemia. Menos decretos le exigen a la Junta y más contratos. Una imagen similar también en el Hospital de Ávila.
Médicos, enfermeras, sanitarios en general se plantan ante la Junta por el decreto publicado el sábado que permite reorganizar plantillas, mover vacaciones, permisos, descansos, de acuerdo a las necesidades de la pandemia. Les hemos visto en Burgos, en Ávila y en el resto de provincias, en centros de salud, en hospitales, pero también frente a la sede de la Consejería de Sanidad. Eva Elvira. Y han venido precisamente hasta aquí porque consideran que los máximos dirigentes de la Consejería de Sanidad son los responsables de esta situación que se está viviendo, de ese decreto que se aprobó el sábado y que se hizo sin negociación. Apuntan también al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Dicen que están luchando contra una pandemia que es mortal, piden que se respeten sus trabajos y que se les den armas, herramientas para luchar contra el coronavirus. Dicen que en muchos casos, en muchos hospitales, las situaciones que se están viviendo ahora recuerdan tristemente a lo ocurrido el pasado mes de marzo. Para los sanitarios es la gota que colma el vaso. Es que la gente está cansadísima, muy desgastados y con muchísima preocupación. Y no podemos más. Se han concentrado en hospitales y centros de salud, en sus lugares de trabajo, donde están exhaustos, pero también en la Consejería de Sanidad. Allí reprochan sobre todo las formas. Todo lo que estamos luchando y lo mal que lo hemos pasado, no nos merecemos esto que están haciendo. Y se habla y no se impone por decretazo. Sacan fuerzas para aplaudir, aunque ya no sea momento para ello. No queremos los aplausos diarios, lo que queremos realmente es que se nos apoye. Este decreto da libertad para cualquier cosa. Si estoy trabajando en Segovia, que no me manden a León, a Burgos. No podemos cogernos días, nos quieren retirar las vacaciones. Y les acusan también de improvisar. Transcurrido 6, 7, 8 meses para haberlo previsto. Porque antes había más gente a la que llamar, ahora ya no la hay. Están yendo a otras comunidades. Todos los sindicatos piden la retirada de la norma. Se retira el decreto, o desde luego creemos que esto no se va a poder solucionar así. Que no se negocia publicando decretos en el Bocil un sábado por la mañana. Y si no, volverán equipados, esta vez con pancartas y carteles. La Junta ha argumentado sobre este decreto, que era un primer paso para sentarse a negociar. Ante esta cadena de protestas que estamos viendo, ¿qué es lo que dice Rubén Hernández? Pues la Junta vuelve a decir que este decreto era necesario para poder comenzar a negociar cambios en las condiciones laborales de todos estos trabajadores sanitarios. No se va en contra de ellos, insiste el Gobierno regional, que pide la vuelta a la mesa del diálogo donde se puede negociar, por ejemplo, incentivos para todos estos trabajadores. La Junta reconoce que si se ha llegado a esta situación probablemente sea porque no han sabido explicarse bien. Si algo sentimos es que haya un solo profesional que crea que vamos a hacer nada en contra de ellos, de ninguna de las maneras. Pero también es verdad que tenemos que ayudar a esos profesionales que están ahora mismo en un 150, en un 200% de trabajo y, por lo tanto, tenemos que ajustar el sistema. No se va a hacer sin acuerdo, porque no se va a hacer sin incentivación, porque no se va a hacer sin negociación. Es evidente que hemos tenido un problema de comunicación. Y en esa rueda de prensa que veíamos había otras preguntas que aguardaban también respuesta. Primero, la Junta confirma que prorroga el cierre perimetral de la comunidad y también, como se esperaba el sector, el cierre de la hostelería por 14 días más. El Ejecutivo se va a reunir con este sector, con los centros comerciales y deportivos para preparar la desescalada cuando sea, porque de momento no hay fecha y la consejera reconoce sus temores ante un relajamiento en Navidad. Se veía venir que la Junta de Castilla y León decidiera prorrogar el cierre de la hostelería durante 2 semanas más, otro duro golpe para este sector que no levanta cabeza en esta pandemia. Lo anunciaba esta misma mañana el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en su comparecencia. El Gobierno autonómico mira ahora al Gobierno central. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, pidiéndole ayuda porque el futuro de este sector, el escenario de futuro de este sector dependerá todavía de cómo evolucione el coronavirus. Sanidad abrió ayer la puerta a que los test de antígenos puedan realizarse en las farmacias. Lo habían pedido Madrid y Cataluña, pero el Ministerio quiere conocer antes el plan concreto de cada comunidad.
Castilla y León se había mostrado reacia y hoy la consejera dice que primero de todo hay que ver si las farmacias reúnen los exigentes requisitos que marcan Sanidad y Europa. Los técnicos de laboratorio y los enfermeros de entrada rechazan esta alternativa. Los farmacéuticos aseguran que están dispuestos a colaborar en lo que Sanidad les indique. Eso sí, si finalmente tienen que hacer los test en sus establecimientos, piden que se les marquen una serie de pautas para evitar contagios o juntar en un mismo espacio a posibles personas contagiadas y a sus clientes habituales. Desde el inicio de la pandemia, las farmacias de la comunidad se han mostrado dispuestas a tener un papel más activo en la lucha contra la COVID. En el caso de que hubiese farmacias que pudiesen colaborar en este sentido, pues nosotros estaríamos abiertos a colaborar como siempre con Sanidad para ayudar a mejorar y arrimar el hombro para intentar eliminar esta pandemia. Es Lidia Sainz Maza, la recordarán porque su hermana Sonia falleció de cáncer este verano con 48 años, después de haber estado 3 meses intentando que su médico la viera. Lidia ha conseguido reunir todas estas firmas, 140.000, para pedir la vuelta de las consultas médicas presenciales. Hoy ha entregado las firmas en la Delegación Territorial de la Junta en Burgos. Sanidad descarta retomar las consultas presenciales de forma masiva y seguirá aplicando filtros para evitar riesgos. Lo ha confirmado en las últimas horas la Consejería. Se estima que se están diagnosticando entre un 25 y un 30% menos de casos de cáncer durante esta pandemia. ¿Por qué? ¿Porque no existen? No, porque no se pueden diagnosticar si no se ve la cara del paciente. Todo esto que hago lo estoy haciendo porque lo que le ha pasado a mi hermana Sonia es muy cruel y es absolutamente inadmisible. Los datos de la comunidad reflejan, como ven, un repunte con respecto a ayer. Son 1.866 casos nuevos. Han fallecido 13 personas más en residencias, la mayor cifra de este mes. Y además 31 han fallecido en hospitales, pero 13 de ellas procedentes de centros residenciales. Y esta actividad nos hemos encontrado esta mañana en un centro de salud de Valladolid, pacientes esperando para consulta y pacientes esperando también para prueba PCR. Los positivos se han contenido esta semana, pero no tanto como en el resto de la comunidad. En el grupo de provincias con peores datos lleva ya unos días encabezando los nuevos contagios Valladolid. Es la tercera provincia con la incidencia más alta de la comunidad después de Burgos y de Zamora. Y Valladolid capital figura entre las 15 ciudades españolas más golpeadas por el coronavirus. La presión hospitalaria también va en aumento. Valladolid es la provincia que ha sumado más contagios todos los días durante esta semana y aunque baja la incidencia acumulada, no lo hace tanto como en el resto de provincias de Castilla y León. Valladolid capital acumula más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada y los hospitales están al límite. De los más de 1.500 pacientes ingresados en planta en todos los centros hospitalarios de Castilla y León, 330 son de los 2 hospitales de Valladolid, del Clínico y del Río Ortega. Además hay 80 pacientes en las UCIs. A medianoche, Burgos cerrará cines, teatros, archivos, museos y bibliotecas. Se restringirán casi al máximo los espacios públicos para reducir el contacto social y con ello la posibilidad de contagio. Hoy el alcalde de la ciudad ha dado más detalles del cribado con antígenos del sábado. Se va a centralizar en el complejo deportivo del Plantío. El Ejército ha comenzado ya a instalar esas 9 carpas en las pistas de tenis del Plantío, en las que se van a instalar las 18 líneas para realizar los test de antígenos a partir del próximo sábado. El Ayuntamiento de Burgos ha hecho un llamamiento a la participación, pero teniendo en cuenta que estas pruebas se las pueden realizar únicamente los mayores de 18 años que estén empadronados en la ciudad de Burgos. Para ello se ha establecido un calendario. Se han distribuido los días por centros de salud y también por apellidos de los usuarios a la hora de realizarse las pruebas. Complementariamente a esto, también se van a instalar 2 puntos para realizar pruebas en los polígonos industriales de Villalonquejar y Gamonal, estas dirigidas a las empresas.
El coronavirus vuelve a preocupar en la provincia de Soria y además en su lado más sensible, como son las residencias de ancianos. Se han declarado brotes en Arcos de Jalón, en Almazán y también en la zona básica de salud de San Leonardo, aunque la residencia pertenece a la provincia de Burgos. En Arcos de Jalón hay 10 positivos, 9 son residentes, una es una trabajadora que además es el origen del foco. También hay 6 positivos en la residencia de Almazán, que ya había sufrido los efectos en la primera ola. Y por último, en la zona de San Leonardo, los positivos son 17. No, de momento no sabemos nada. Nosotros estamos aquí desde este verano, pero estamos en Barcelona. No es de aquí, pues si no nos enteramos. Y de aquí no se sabe nada. La cosa está muy tranquila, pero vaya, esto ha venido ayer de nuevo, que lo han comentado por la prensa, pero nada más. La prestigiosa revista científica The Lancet ha publicado hoy los datos en fase 2 de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca contra el coronavirus. Esta es la única vacuna hasta la fecha que tiene el respaldo de la comunidad científica internacional. La vacuna es segura y provoca una respuesta inmunitaria en personas mayores sanas. El estudio se ha realizado con 560 adultos, de los que 240 en torno a 70 años, y muestra que la vacuna se tolera mejor en las personas mayores en comparación con los adultos de menor edad. Además, produce una respuesta inmunitaria similar en ambos grupos de edad. Los datos con las vacunas que están saliendo son muy buenos, pero los datos en el número de infecciones que están subiendo son muy malos. O sea, pues, las dos cosas. Pero yo creo que según van las cosas, habrá vacuna disponible en España seguramente a mediados de la primavera para empezar a vacunar a mucha gente. Las mascarillas higiénicas y las FFP2 no entran dentro de la rebaja del IVA aprobado por el Gobierno, por lo que la bajada del 21 al 4% del IVA tan solo se aplica a las mascarillas quirúrgicas de venta en farmacia. Desde hoy jueves el precio máximo de una mascarilla quirúrgica será de 62 céntimos. Es la segunda rebaja que el Ejecutivo aplica durante esta pandemia. La primera de esas rebajas se aprobó en el mes de abril. Esa segunda rebaja ya fue aprobada la semana pasada y ahora se le suma esa bajada del IVA. Me parece bastante bien, porque ya que tenemos que usarla todos. Hombre, todo lo que se rebaja bien, pero creo que hay cosas más importantes. Es una maravilla, porque yo tengo en casa, somos 4, y tengo uno en la universidad, otro en el instituto y otro trabajando fuera. Me parece bien, pero que deberían bajarlas todavía más. Esta ha sido hoy la imagen en el Congreso de los Diputados. El PP y Vox gritando libertad, mientras el resto aplaudía a la palentina Martínez Seijo tras concluir su defensa de la reforma educativa. La ministra de Educación se ha mostrado después feliz por el paso que se da hoy, aunque le hubiera gustado tener mayor consenso. A todos nos habría gustado tener más consenso, pero lamentablemente he de decir que aquí el Partido Popular, Vox y Ciudadanos se han autoexcluido del debate. Es imposible conseguir pacto global cuando algunas fuerzas políticas se autoexcluyen desde el principio, utilizando la educación como herramienta para la lucha política. El Partido Popular promete derogar la ley Celaá en cuanto llegue al Gobierno, pero ya está batallando. Ha iniciado una campaña de firmas para frenar esta octava reforma educativa. Madrid, David Aragonés. Según el Partido Popular, esta ofensiva contaría ya con al menos 10.000 firmas solo en Madrid. Esta misma mañana, a las puertas del Congreso, han firmado ya Pablo Casado, la portavoz Cuca Gamarra y la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor. Además, los populares tienen previsto desplegarse por todas las provincias españolas para seguir recabando apoyos contra la ley. Se van a sumar también a la manifestación convocada por la enseñanza concertada para el próximo domingo en varias ciudades españolas. Y por último, están ya preparando un recurso ante el Tribunal Constitucional porque consideran que esta ley acaba con la pluralidad educativa. El PP promete derogarla, como ya decías, cuando llegue al Gobierno, pero de momento ha prometido también desactivarla en aquellas comunidades donde gobierna. Otro, cuidado, compi.
Y mientras se debatía en el Congreso, fuera, la plataforma Más Plurales se ha concentrado a las puertas para pedir también que se retire esta norma. Este movimiento la tacha de intervencionista, dice que atenta contra la pluralidad del sistema educativo y que pone en peligro a profesionales y familias de la educación especial y concertada. Para el domingo han convocado manifestaciones en varias ciudades españolas. Queremos defender la libertad educativa, queremos defender que los padres podamos seguir siendo los principales educadores de nuestros hijos y que podamos ejercer nuestro derecho a elegir el colegio que queremos en función de cada uno de la ideología, de las creencias que tengamos. 7 años después de la LOMCE, nace una nueva ley educativa en medio de la confrontación por el derecho a la elección de centro de las familias. Esta ley certifica la ruptura del pacto constitucional en educación, la ruptura de nuestro sistema de libertades. La ley CELA retira el concierto a los centros que separen por sexos y la cesión de suelo público a la escuela concertada. La defensa de estos centros ha sido duramente criticada por el PSOE. Utilizar lamentable y vergonzosamente a los niños, a menores, con lectura de manifiestos. Eso es manipulación. Enfrentamiento también por el castellano, que deja de ser lengua vehicular en los colegios. Los secesionistas se van a ver reforzados y convierte la educación en una fábrica de votos. Con la LOMLOE, la religión no contará para la nota y en clase se tratará la educación afectivo-sexual, con la oposición de Vox. Porque condenan a estas clases sociales a recibir en la escuela una papilla infame. La reforma incluye un cuarto bachillerato más general, solo se podrá repetir 2 veces en la etapa obligatoria y da más autonomía en el desarrollo del currículum a los centros. Es una ley que avanza en equidad, es una ley moderna, porque es ante todo una ley plural. Aunque después de la jornada de hoy a Junts pel Cat no le queda esa sensación. Y yo creo que esto es un fracaso un poco de todos. La octava ley educativa de la democracia tampoco ha logrado el ansiado pacto educativo. La Junta de Castilla y León se opone a la reforma tal y como está planteada. Cree que no solo cercena la libertad de elección de las familias, sino que pedagógicamente va a empeorar el sistema. Una ley que atenta contra los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y a su vez también por el Tribunal Constitucional, como es el derecho de la elección de los padres a elegir un centro educativo de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas. No solamente es a estos derechos fundamentales, sino que no tiene en cuenta la cultura del esfuerzo ni la cultura del mérito, por tanto eso también empobrece el sistema educativo. Los casi 8.800 miembros de la comunidad de la Universidad de Burgos eligen hoy a su nuevo rector con un sistema de votación electrónica. 3 candidatos aspiran al puesto, los catedráticos Manuel Pérez Mateos, Juan Manuel Manso Villalaín y Carlos Larrinaga González. Si ninguno logra hacerse con la mitad de los votos hoy, los 2 con más apoyos volverán a enfrentarse en una segunda vuelta el 30 de noviembre. Si hay que subir mucho, pues subirán mucho, y si hay que subir poco, pues se subirá poco, pero según el IPC. De todas maneras tampoco se pone mucho la subida, te quiero decir que una pensión media le vamos a subir 10 euros. Que tengas la oportunidad de elegir no sé cuántos años y siempre vas a elegir los mejores, pues bueno, tendrás una pensión más digna. Son pensionistas que, como muchos otros, esperan que se vinculen las pensiones con el IPC. Es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo que va a aprobar el Congreso de los Diputados en unos minutos. Se prevé que solo Vox vote en contra de esas líneas acordadas en la comisión, que después el Gobierno deberá seguir para legislar sobre esa materia. Con el visto bueno del Congreso, el Ministerio de Seguridad Social negociará la concreción de estas medidas con los agentes sociales. Por ley, mediante una revalorización anual, la evaluación debe contemplar también otras medidas. El Ministerio del Interior atribuye a un error policial la salida de 200 inmigrantes del muelle de Arguineguín en Gran Canaria el martes sin tener a dónde ir. Ha abierto una investigación mientras no disminuye la crisis migratoria que sufre el archipiélago. Han sido los primeros en pasar la noche en el centro temporal de acogida de Barranco Seco. Un antiguo polvorín del ejército que se ha acondicionado para que no explote otro, el del muelle de Arguineguín de la isla de Gran Canaria. Allí siguen llegando pateras cada día y ya van 17.000 inmigrantes en lo que va de año. 200 han sido trasladados a este campamento desde el embarcadero, donde permanecen más de 2.000 personas en un emplazamiento que en teoría no debería albergar a más de 400.
También se ha intentado descongestionar Arguineguín enviando en ferry a otros 200 inmigrantes a Huelva, pero se han quedado atrapados en Santa Cruz de Tenerife porque se lo ha impedido la delegación del gobierno. Se suman otros 100 marroquíes que iban a coger el mismo barco y no han podido carecer de pasaporte. Y por lo tanto tuvieron que ser ubicados en un hotel al que fueron, que estaba en otro municipio. Nosotros tenemos todos los recursos a tope. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado atribuye esta situación a la descoordinación entre 5 ministerios. Cada ministerio va por su lado, además algunos no se hablan ni siquiera personalmente entre ellos y se provocan este tipo de situaciones que generan alarma social. Esta tarde el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, viaja a Canarias, mientras que Fernando Grande Marlaska lo hace mañana a Marruecos para pedir más colaboración al país vecino. Los gobiernos de la Unión Europea van a intentar convencer esta tarde a Polonia y a Hungría para que no veten los presupuestos comunitarios. Veto que se traduciría en un retraso de la llegada de los fondos de recuperación. Lo van a hacer en una reunión telemática del Consejo Europeo. Hungría y Polonia amenazan con ese veto para intentar que el cobro de ayudas europeas no esté vinculado al respeto al Estado de Derecho, lo que les podría dejar sin ellas. Nueva reunión en Renault para la negociación del convenio colectivo. Hoy han sido los representantes de los trabajadores, las 5 organizaciones, los que han presentado una batería de propuestas en común que ahora la empresa tendrá que estudiar. Estefanía Ureña, y todo esto tras la reciente visita de Luca de Meo. Sí, un día después de la visita del consejero delegado de Renault a las factorías de Valladolid y Palencia, tocaba nueva reunión para la negociación del convenio colectivo. Los representantes de los trabajadores han presentado una plataforma unificada con 190 propuestas en las que hablan de empleo, de salarios y también de condiciones laborales. Aseguran que la visita de Luca de Meo y sus declaraciones en los medios hablando sobre competitividad no les van a condicionar a la hora de negociar y exigen a Renault que despeje el futuro de las plantas en España. Ha venido a influir en la negociación del convenio colectivo. A nosotros, a Comisiones Obreras, no nos condicionan las declaraciones del nuevo CEO. Hemos instado a la dirección esa que tiene que clarificar el futuro de las factorías en Renault España en unos momentos como los que estamos. Es una inquietud que tenemos los trabajadores. La ampliación de las jornadas, la reducción de salarios, las categorías de base, son líneas rojas que nosotros en ningún caso estamos dispuestos a negociar. Sobre la competitividad que menciona la empresa, decir que ya somos lo suficientemente competitivos. En España tenemos un ratio de producción de 18 vehículos por trabajador. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy la nueva estrategia de vehículos alternativos. La estrategia de vehículos alternativos aprobada esta mañana por el Ejecutivo pretende que en 2023 haya circulando por nuestra comunidad 5.000 coches eléctricos y 4.000 de otras energías. Tendrá una inversión directa de 32 millones de euros y otra inducida de 90 millones. Contempla 8 millones de euros en incentivos a la compra y otros 3 a la puesta en marcha de infraestructuras de carga. La pandemia también ha dado al traste con las previsiones económicas de un sector en concreto, el de las piscifactorías. En El Bierzo operan 2 plantas que han visto mermadas sus ventas este 2020. La caída ronda el 30%. Con más de 30 años de historia, esta piscifactoría dedicada en exclusiva a la trucha no había visto antes una crisis tan profunda. El confinamiento de primavera, el cierre ahora de restaurantes, ha provocado una importante caída de las ventas. Hombre, esos meses bajó, ahora algo subió, si no se vende para un sitio se vende para otro, pero bueno, yo qué sé, un 30% bajó. El sector no tuvo que cerrar en primavera, ya que su producto necesita cuidados y crecimiento, pero las habituales 45 toneladas de producción cada año no van a poder cumplirse en 2020. La diferencia muy grande entre restaurantes. En los restaurantes, esta es una zona que es mucho del Camino de Santiago. Este año el Camino de Santiago ha estado
de capa caída. La pandemia afecta en cadena a todos los sectores. Este no se libra tampoco de la pandemia económica generada por la COVID-19. ¿Ven estrellas en este cielo? Seguramente no, pero este cielo en la noche nos sorprende así. Estamos en una zona con una altitud, de hecho es la provincia con mayor altitud de toda España, lo cual supone una ausencia de turbulencias generadas por la atmósfera, es decir, hay una claridad, digamos, de los cielos para entendernos, que permite que se den esas condiciones de forma natural. También tenemos lo que es la cordillera de Gredos, que nos permite un apantallamiento de la contaminación lumínica que pudiera provenir de núcleos urbanos como es el de Madrid. Estamos protegiendo el territorio y estamos protegiendo el cielo, que es un bien que tenemos ahí que hasta ahora no mucha gente se había preocupado de ello. Por eso ha conseguido la primera certificación en Castilla y León de reserva Starlight, que supone un impulso muy importante para el turismo y para la pervivencia de los municipios de esta zona. Al final conseguimos tener más recursos para turísticos, no solo turísticos, sino dar oportunidades a la gente de vida en la zona. Recursos para turismo y para la gente aquí. Y está muy bien, estoy muy feliz. También requiere un compromiso medioambiental de las poblaciones. Eso implica pues, que ayuntamientos como el de Navaredonda, pues a partir del año que viene, cambiamos las luminarias para que no contamine lumínicamente lo que es el firmamento. Por fin, y tras los trabajos de medición y la solicitud planteada, el Parque Regional de Gredos añade a sus recursos el de sus cielos nocturnos. Podemos ver Saturno con los anillos, podemos ver Júpiter con las lunas de Júpiter, Marte de color rojizo. Vaya cielo el de Gredos, no dirán. Sin colas, pero con el cartel de no hay existencias. Sony saca nueva consola, la PlayStation 5. Su stock se acabó al poco de salir en preventa. Los primeros jugadores han madrugado para poder hacerse con la suya. Desde estas primeras imágenes de la nueva consola de Sony han pasado 6 meses y por fin han llegado a las manos de los primeros jugadores, todos ellos con reservas desde septiembre. Tenía pagada del todo, sí. Y deseando, viendo vídeos por YouTube para ver cómo el unboxing y todo eso y con ganas. La pandemia ha roto con las colas y ha obligado a tiendas como esta a dar cita previa a sus clientes para evitar aglomeraciones. En la época pre-COVID esto hubiese sido un lanzamiento en tienda con colas en la entrada para conseguirla. El precio entre los 400 y los 500 euros según la versión. Esta nueva generación de consolas da un salto de calidad, sobre todo mejora la imagen y la inmersión dentro del videojuego. Lo que la gente espera es una jugabilidad espectacular con unos gráficos que pueden ser 4K, incluso 8K. Tengo el Assassin's Creed y de momento es el único que tengo, así que con ese comenzaré. La consola de momento solo se vende online y dicen los usuarios que hay que estar rápido. Mis hijos están los dos deseando que podamos comprarla, pero primero eran los clientes. Sony llegará a producir 10 millones de unidades de la PlayStation 5 y espera haber vendido los primeros 7 millones antes de abril. Nos vamos ahora a los deportes, más información a las 8:30 y en ciltv.es. Les esperamos mañana aquí. Adiós.